Hola, bienvenidos a Kabil, programa de desarrollo del potencial personal. Mi nombre es Fernando, soy el creador de Kabil Programa. En este video hablaré del desarrollo consciente de nuestras capacidades en general. Pero antes de comenzar con el tema, quiero preguntarles, ¿cómo les ha ido con el ejercicio del video anterior? ¿Cómo van con su agenda diario de la felicidad? ¿Qué obstáculos han encontrado? Iniciemos con el tema de hoy. Los seres humanos nacemos con una serie de capacidades que nos definen y nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea. Entre estas capacidades se encuentran la de ser feliz, la voluntad, el raciocinio, la responsabilidad, las emociones y otras más. Estas habilidades, aunque innatas, no se desarrollan plenamente desde el momento de nuestro nacimiento. Más bien, evolucionan de manera natural a lo largo de nuestras vidas, a menudo de forma aleatoria y caótica. Desde que nacemos, estas capacidades comienzan a manifestarse sin que seamos conscientes de ello. Por ejemplo, los niños pequeños exhiben una alegría natural y una curiosidad innata que son expresiones tempranas de la felicidad y el raciocinio. A medida que crecemos, nuestra voluntad y responsabilidad se van moldeando a través de nuestras experiencias y las enseñanzas que recibimos de nuestro entorno. Sin embargo, este desarrollo inicial suele carecer de una dirección específica, dado que no comprendemos completamente la existencia y el funcionamiento de estas capacidades ni el propósito que tienen en nuestras vidas. El desarrollo caótico de nuestras capacidades se debe en gran medida a la falta de conciencia sobre su existencia y de cómo se relacionan entre sí. Para ejemplificar, pensemos en aprender a conducir un automóvil. Para aprender a manejar un coche, no es necesario conocer en detalle su funcionamiento interno. No necesitamos saber que el automóvil tiene un motor, unos frenos, un sistema de combustible o un sistema eléctrico. Tampoco es imprescindible conocer los principios de la física como masa, aceleración, velocidad, inercia, fuerzas centrífugas y centrípetas, fricción, etc. De alguna manera, logramos convertirnos en conductores más o menos competentes. Si no fuera así, tendríamos muchos más accidentes de automóviles en el mundo. Para ilustrarlo de otra manera, pensemos en una semilla. Si una semilla cae en tierra fértil pero descuidada, crecerá de manera natural. Su desarrollo será caótico. No habrá nadie que la cuide, que la pode, que le quite los parásitos o que se asegure de que reciba la luz necesaria. La planta crecerá, pero tal vez no alcance su máximo potencial. A pesar de este inicio desorganizado, existe la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades de manera consciente, planificada y premeditada. Siguiendo con los ejemplos del automóvil y de la semilla. Si comprendemos cómo funciona un motor de combustión interna y su relación con el sistema de inyección de combustible, cómo funciona la dirección del auto y el sistema de frenos, y si tenemos conocimientos básicos de física, podemos convertirnos en conductores mucho mejores. Podemos sacar más ventaja de nuestro vehículo, ser más eficientes y efectivos al conducir. Ahora, imaginemos la misma semilla plantada en un jardín cuidado por un jardinero experimentado. Este jardinero sabe exactamente qué necesita la planta para desarrollarse plenamente. Podará las ramas innecesarias, abonará el suelo, eliminará los parásitos y se asegurará de que la planta reciba la luz adecuada. Bajo estos cuidados, la planta no solo crecerá, sino que florecerá y alcanzará su máximo potencial. Lo mismo sucede con nuestras capacidades. Su desarrollo consciente comienza con el conocimiento y la comprensión de que estas habilidades existen y de cómo operan en nuestra vida diaria. Al adquirir este conocimiento, podemos empezar a tomar decisiones deliberadas para nutrir y fortalecer cada una de estas capacidades. Para desarrollar nuestras capacidades de manera constante, es importante entender cómo se interrelacionan. La felicidad, por ejemplo, no solo depende de nuestras emociones, sino también de nuestra capacidad de razonar y de tomar decisiones responsables. La voluntad, por otro lado, puede ser fortalecida a través de la práctica consciente y la toma de decisiones informadas. Al reconocer estas interconexiones, podemos crear un plan de desarrollo personal
que aborde cada capacidad de manera integral. Un enfoque consciente y planificado para el desarrollo de nuestras capacidades puede transformar significativamente nuestra vida. Nos permite no solo ser más felices y realizar nuestras metas con mayor eficacia, sino también vivir de manera plena y auténtica. Este proceso de autodescubrimiento y desarrollo consciente requiere tiempo, esfuerzo y dedicación, pero los beneficios que se obtienen son invaluables. En resumen, los seres humanos poseemos una serie de capacidades innatas que se desarrollan de manera natural y caótica a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, al tomar conciencia de estas capacidades y comprender cómo operan y se relacionan entre sí, podemos dirigir su desarrollo de manera consciente y planificada. Este enfoque nos permite no solo alcanzar un mayor nivel de felicidad y realización personal, sino también vivir de manera más significativa y auténtica. Con esto termino esta primera parte del tratamiento de nuestras capacidades innatas para convertirlas en algo de desarrollo consciente y significativo. Les recuerdo las preguntas de cierre de nuestra sesión. ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué te llevas de utilidad para tu vida? ¿Cuáles son las conclusiones a las que has llegado al reflexionar sobre lo que hemos visto? ¿Qué puedo hacer yo, Fernando, para que los siguientes videos sean mejores? Voy a agregar una nueva pregunta. ¿Te gustaría explorar alguna de estas ideas con mayor profundidad? Por favor, responde estas preguntas por escrito, para ti mismo, y de ser posible, compártelas con todos nosotros. En la descripción de este video dejo una dirección de Instagram para que puedan comunicarse conmigo para cualquier duda o comentario. Si te gustó este video, regálame un me gusta, déjame tus comentarios, ya sea en referencia a los temas tratados, la producción de los videos o temas adicionales de desarrollo personal que te gustaría que tratáramos aquí. Compártelo con tus conocidos y por favor, suscríbete.